Último bloque de Pinamar News. Está con nosotros Marcos Guerrero, el doctor Marcos Guerrero, quien es secretario legislativo del bloque ProPin. Porque, bueno, en los últimos días varios proyectos que fue presentado por el bloque han tenido un resultado favorable en lo que es el Consejo. Entre ellos, un proyecto que tiene que ver con que aquellas personas contribuyentes que tienen que pagar una multa, esa multa iría destinada, ese importe de esa multa iría destinada a una entidad de bien público. ¿Esto es así? Claro, básicamente el proyecto lo que establece es que al momento de tener que abonar la multa de tránsito, el infractor, supongamos que, no sé, se hace una infracción por no estar con el registro, digamos, vigente, o sea, está vencido, no tenés el registro, alguna otra infracción, puede ser incluso alcoholemia, bueno, todas las infracciones de tránsito, en vez de pagarlas directamente al municipio, a las arcas municipales, va a ir destinado a una entidad de bien público. Cuando hablamos de entidad de bien público, nos referimos a instituciones como bomberos, las bibliotecas, los clubes deportivos y sociales. Puede ser toda institución que tenga sus papeles en orden y obviamente sea parte del listado que tiene que abrir el Departamento Ejecutivo. Y lo bueno del proyecto es que va a ser el vecino, a través de la participación, el que va a decidir cuánto dinero va a ir a cada institución, ¿no? Bueno, es algo importante, interesante esto, porque ya en otros municipios, sin ir más lejos, en Madariaga, se da esto, ¿no? De que todos los meses hacen entrega de alguna institución determinada cantidad del dinero de las multas. Sí, a nosotros nos pasó trabajar en esta iniciativa a partir de las quejas que había principalmente en verano. Por un lado, con los vecinos que se quejan cómo estacionan mal los vehículos, es decir, que incluso frente a la rampa de discapacitado, algo que es totalmente una falta de respeto para la convivencia social, o otro tipo de infracciones que comúnmente el vecino se siente bastante irritado por esta cuestión y a veces se hace difícil fiscalizarlas, ¿no? Entonces me parece que el incentivo para este proyecto es que todos van a salir beneficiados. Desde el Departamento Ejecutivo, porque va a poder darle respuesta a un montón de inquietudes de las instituciones que muchas veces por falta de fondos no pueden concretar importantes proyectos para la comunidad. Por el otro lado, para el vecino, porque en vez de sentirse como digamos, estafado, a veces pasa mucho con los controles de velocidad, ¿no? Que uno siente que son a 40 en un lugar que están escondidos, que es meramente recaudatorio. Bueno, en este sentido se van a despejar las dudas y va a quedar en claro cuál es el objetivo de la multa en realidad. No es recaudar, es que no se cometan ese tipo de conductas, es decir, modificar las costumbres que nosotros los argentinos lo vemos, somos bastante irresponsables a veces para manejar. Basta ver el tránsito en una rotonda, ¿no? Cuando sabemos que la prioridad de paso la tiene el que viene por la rotonda, bueno, actualmente es cuestión de pararse ahí y ver que uno tiene que frenar porque nada, el otro no frena, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, pero... Y por otra parte, las instituciones de bien público que se acercan al Consejo muchas veces pidiendo fondos y realmente a veces se hace muy difícil poder canalizar o ayudarlos a todas, porque la verdad que son tantas las necesidades de las instituciones intermedias que esta ayuda económica va a ser fundamental, porque el Estado tiene que tener un rol activo en el sostén de estas instituciones. O sea, todo lo que hace la parte de contención social que hace una institución, se me ocurre, no sé, el Club Nuevo Amanecer, Defensores de Valeria, el San Vicente, el Pinamar, todos los que son también las sociedades de fomento, ¿no? Con las actividades culturales. Nos parece que va a ser un gran empujón, no solo para que reflorezcan también las instituciones, porque a veces terminan siendo 2 o 3 personas que se cargan al hombro toda una institución, ¿no? Bueno, ¿y cómo resultó esto? ¿Fue por unanimidad? ¿Fue dividido? ¿Cómo lo han tomado los otros bloques? Mira, lamentablemente toda iniciativa que venga de ProPin en el oficialismo la miran con recelo, ¿no? Por un lado acusaron a ProPin de ser demagógico y bueno, cuando vieron que el proyecto se aplica en Madariaga con éxito por una gestión, digamos, que está Cambiemos también allá y realmente ellos lo promocionan. Fíjese qué contradicción. Ellos promocionan y están muy orgullosos de la normativa. Sí. Bueno, y en el lado de Pinamar nosotros decimos que es demagógico, no, nosotros no, el oficialismo. Y por otra parte presentaron 2 objeciones al proyecto. En primer lugar, ellos manifiestan que solo hay 4 instituciones públicas que están en condiciones de recibir el dinero. Entonces lo primero que nos llamó la atención fue cómo en el año 2017, que estuvimos en campaña, basta recorrer el Twitter del intendente o el Facebook, se entregó dinero a un montón de instituciones, mucho más que 4,
y muchas de las cuales nos consta que por dificultades por ahí de presentar, digamos, los balances actualizados o la renovación de autoridades, obviamente tienen algunas dificultades. Y a nosotros no nos pareció mal que le hayan entregado el dinero. A mí lo que me molesta a nivel personal es que se utilice un argumento para intentar desacreditar un proyecto cuando en la práctica todos sabemos que el dinero que va a las instituciones de bien pública, principalmente las que son afines al gobierno, sí, es mucha. Y por otra parte ellos decían que necesitaban el dinero para que funcione mejor fiscalización. Y ahí, bueno, uno le agarra un poco de bronca, porque, digamos, las multas de tránsito no puede ser el fundamento para que funcione bien o no fiscalización. Pero, digamos, ¿no? Esto también, el importe, digamos, la masa de dinero que se recibe sí, por las multas en general, va variando, no puede ser volcado o no puede ser establecido en el presupuesto municipal. O sea, vamos a recaudar tanto dinero de multas. Sí. Pero se sabe que puede ser o mayor o menor, nunca es algo fijo, digamos. Es bueno el dato que das, porque fíjate que el año pasado se recaudaron 2,5 millones de pesos, es decir, de multas de tránsito, y estaba previsto bastante más. ¿Qué fue lo que pasó? Y es lo que venimos diciendo también desde Propin. Cada vez que hay un año electoral, se relaja todo lo que es fiscalización y realmente no se llevan a cabo los controles como corresponde. Sí. Y entonces eso nos preocupa mucho, porque no puede depender, digamos, de si estamos o no en un año electoral cómo funciona el Estado. Lo hemos visto también con la ejecución de los fondos afectados. Durante el año que no es campaña se ahorra el dinero, y cuando es campaña hay una sobre ejecución de los fondos, hasta se llega a girar en descubierto, ¿no? Entonces, usar, digamos, los fondos estatales de manera partidaria con fines meramente electorales no nos parece, ¿no? Entonces, por eso queremos que no dependa de ningún político que diga yo a vos te doy, o a vos sí, o a vos no, y sea el vecino. O sea, miren qué sano. Yo digo, mira, vivo cerca de tal club, me gustaría ayudarlo, ya que tengo que pagar la multa, bueno, por lo menos siento que el dinero va a quedar, digamos, va a volver al contribuyente, como muchas veces decimos, ¿no? Que uno paga impuestos y quiere que vuelvan bienes y servicios. Bueno, en este caso va a ser concreto, porque aparte se va a publicar la información. Eso es muy importante. La transparencia que va a tener este sistema es, cada 3 meses se va a publicar, digamos, las donaciones, o digamos, más que donaciones, no lo llamaría donaciones, sino los subsidios. Sí. Y por otra parte también la otra pata es la rendición de cuentas, es decir, no es que se da dinero y no hay control. Cada vez que una institución quiera volver a recibir algún ingreso, tiene que mostrar cómo utilizó los fondos anteriormente que les dio el Estado, ¿no? Bueno, esta ordenanza fue aprobada en la última sesión. Sí, por suerte con el acompañamiento de lo que sería el bloque Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, obviamente Propin también, y bueno, el oficialismo se abstuvo. Como dato positivo no se puso en contra, ¿no? Ellos lo que pedían era esto, que el Ejecutivo sea el que decida el tema de los fondos, porque no corresponde que el Consejo de alguna manera determine este tipo de acciones, ¿no? Bueno, todavía tiene un par de días más, ¿no?, para no vetarla. Bueno, eso sería alarmante, ¿no? Mirá, venimos manifestando eso, pasó con el proyecto de emergencia tarifaria, que si bien no era de Propin, Propin lo apoyó, porque hay un montón de herramientas nuevamente que el Estado tenía para la emergencia tarifaria. Estoy hablando desde entregar subsidios hasta como poder concedente de la CALP, evitar que haya cortes. El otro día hubo una reunión y es alarmante, hay más de 200 cortes por mes. O sea, una cuadrilla abocada a cortes de suministro eléctrico, 200 por mes. Es cierto que muchos son de contenido comercial, que muchos son de no residentes que por ahí después pagan en verano, pero digamos, no era un número menor. Entonces, ante una cuestión social bastante delicada que vamos a tener en el invierno con el gas y con la luz, el Estado tiene que tener un rol activo, no puede permanecer al margen de lo que le sucede a la comunidad. Y por el otro lado, por ejemplo, la recategorización del gas, que hemos trabajado mucho desde Propin, incluso yendo a la instancia judicial, que lamentablemente fue desfavorable. Entonces, cuando el Estado únicamente se fija las cuestiones partidarias y no las que abarcan a toda la comunidad, realmente es muy preocupante y se recurrió al veto. Por eso te hacía mención a esta cuestión. Cada vez que desde la oposición nosotros, con gran consenso y luego de mucho trabajo, logramos aprobar una iniciativa, el Ejecutivo decidió vetarla o directamente no implementarla. Y no son los primeros casos, porque cuando fue el tema de los puntos verdes, la recolección de la poda, ocurrió lo mismo. Otro tanto cuando se trató el tema de la basura con Covelia, que digamos dejó de lado la postura de Propin, lo mismo que con el servicio público con Montemarque, que Propin proponía licitación. Entonces nos parece que no hay un trabajo constructivo de parte del Ejecutivo y se ha decidido gobernar en forma unilateral
Tan es así que ni siquiera atiende la presidenta del Consejo Deliberante, Gabriela Ferretti de Propin. Creo que está desaprovechando una gran oportunidad para realmente plantear los problemas de fondo y plantear un Pinamar de acá a 20 años, ¿no? Ya dejar la coyuntura de lado de elección en elección. Pero bueno, también es una decisión política del intendente. Yo creo que el resultado electoral tan favorable, lejos de traer humildad, más responsabilidad y prudencia, los ha dado como derecho a gobernar solos, ¿no? Por estos días ustedes están analizando la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que están observando, ¿no?, en estos primeros encuentros, reuniones de esta rendición de cuentas? Porque uno dice, bueno, tiene un presupuesto más que importante, si bien no fue aprobado, el último presupuesto no fue aprobado, sí, pero igual ya el gasto que viene haciendo el municipio es importante igualmente, ¿no? Sí, los primeros análisis de la rendición de cuentas nuevamente confirman algunas cosas que venía sosteniendo Propin. Principalmente es la cantidad de recursos que tuvo este gobierno, como nunca nadie antes en la historia. Para que tengan una idea, el presupuesto se aprobó en 748 millones y se gastaron alrededor de 898 millones de pesos. Es decir, que se gastaron más de 150 millones de lo que estaba previsto y se comprometieron gastos por 1.000 millones. Es decir, el crecimiento en los ingresos fue un 55%, con una inflación, supongamos, de 25%, que habrá sido. Sí. O sea, tuvo un 30% más de recursos que lo que había tenido en el año 2016. Y por el lado del gasto aumentaron 46% los gastos, en un 46%, con una inflación del 25%. Es decir, que cuando se hablaba del famoso aumento de tasas, y nosotros decíamos, miren, que con la base de tasas que tenemos, alcanza el dinero, va a tener muchísimo dinero para administrar, realmente eso era cierto. Y tan cierto es que se terminó por primera vez con superávit el ejercicio. ¿Qué es superávit? Es decir, que sobró dinero. Si bien es de fondos afectados porque se está llevando a cabo mucha obra pública, bueno, ese número es totalmente positivo. Por el lado de las falencias, principalmente, tenemos dos grandes cuestiones, que es una con el inventario de bienes físicos, es decir, seguimos sin regularizar las cuestiones de los inmuebles, los automotores, las maquinarias. Eso realmente sigue sin actualizarse. Y no es menor ese dato porque lo que hace es que se generan gastos en bienes o desconocimiento de la existencia de bienes que no permite reflejar una situación patrimonial clara del municipio. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuáles son los terrenos del municipio, ¿no? Eso termina a veces hasta incluso en usurpaciones, porque se desconoce cuáles son los terrenos. Y por otro lado, todo lo que... Bueno, mejor dicho, se desconocen, pero se saben cuáles son los terrenos. O sea, la información la tiene... La información está, pero no está reflejada, digamos, en la contabilidad. Y esto lo que hace es que los balances terminan siendo un dibujo. No hay un trabajo serio, digamos, con lo que tiene que ver una planificación de renovación de la maquinaria, del mantenimiento, y termina repercutiendo mayores costos al municipio porque, por ejemplo, se pagan seguros por vehículos que después están fuera de uso, ¿no?, que tendrían que estar dados de baja. Después, por el otro lado, todo lo que tiene que ver con transparencia, la normativa de transparencia, lamentablemente no hemos logrado hasta el momento que se cumpla, más allá de los pedidos de informes que hemos pedido, y los concejales hoy no pueden acceder a las órdenes de compra, a lo que tiene que ver con las horas extras, que fue 45 millones de pesos se gastaron en horas extras en el municipio, y es muy laxo el control que tenemos, no se puede acceder a la información, y eso es otro de los temas que ayer trabajamos un poco con el sindicato, pidiendo que hay que poner sobre la mesa los números y realmente que controlar cada peso que el contribuyente con gran esfuerzo aporta al Estado, porque después, en definitiva, cuando hay una paritaria, ellos también lo terminan sufriendo, ¿no? Es como que las cosas vuelven. Y después, con respecto al tema de la rendición de cuentas, obviamente hay gastos que a nosotros nos han llamado mucho la atención. Siempre hablamos de la pauta publicitaria, por ejemplo, estatal, sí, que vemos que estaba aprobado un crédito por 600.000 pesos y se gasta más de 1.200.000, o sea, se duplica el monto. Lo mismo con gastos de alojamiento, con tema de viáticos, con gastos de alojamiento, por ejemplo, de hotelería, 1.400.000 pesos. Hay muchos gastos que no están previstos en el presupuesto y después, cuando aparecen las rendiciones de cuentas, ahí en la letra chiquita, aparecen, y todo eso hace que después no podamos tener, por ejemplo, los servicios de salud o seguridad que nosotros pretendemos desde Propin, ¿no? Ahí está. Bueno, es amplio entonces todo lo que va a haber para este año para trabajar. Marco, gracias por estar con nosotros, acompañándonos un ratito esta noche. Gracias por la invitación. Gracias por todo. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves haciendo esto que es Pinamar News. Que tengan una muy buena jornada.